Entonces, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la temática de esta ultimita semana de este primer curso. Listo, acuérdense que empezamos por contenido de las matemáticas de primaria, que fueron las primeras 6 semanas. Hoy le damos pues finalización a esas 6 semanas. La idea, obviamente, como hemos nosotros ya dicho en algún momento, la idea es que pues a esta altura ustedes ya hayan podido organizar toda la partecita de pues como ponernos al día con los temas, ¿listo? Todavía tenemos un poquito de tiempo, pero pues ya saben ustedes que esta es la última semana, la semana 6, y pues que no se nos acumulen los cursos porque ya empezaríamos con el siguiente curso la próxima semana, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio a esta primera parte. Para esta primera parte vamos a trabajar dos cosas. Primero que todo, vamos a verificar si alguno de ustedes tuvo alguna duda, cómo les pareció las dos temáticas. Esta semana estuvo distribuida precisamente por una herramienta extensa que ustedes vieron que fue la que hicimos por aparte para los que ya hayan llegado ahí. En esta herramienta fue muy diferente a la que ya veníamos trabajando, dado que pues acá realmente eran varias preguntas encadenadas a la primera, un mapa conceptual con los conceptos aprendidos para poder realizar esta construcción y un cuestionario práctico. El video de cierre, entonces voy a empezar por esta parte, vamos a empezar un poquito revisando. En esta actividad pues realmente lo que correspondía era que nosotros verificáramos o trabajáramos un poco los conceptos que habíamos aprendido durante las primeras 5 semanas, ¿cierto? Era como ponernos a prueba, ya como validar en esta parte todo, como muy bien dice, pondremos en juego las siguientes ideas claves, la parte del uso de los números, las operaciones aditivas, números naturales, representaciones, la parte de geometría, lo de magnitudes. Entonces, todo esto es lo que íbamos a tener en cuenta en esta parte. Vamos a comenzar a revisar. Como ya ustedes saben, por favor, si alguno tiene alguna duda, vamos a ir mirando, vamos a revisar algunas preguntas del cuestionario y las preguntas de la externa, lo que alcancemos, porque si se pudieron dar cuenta, para poder hacer la externa tengo que hacerlo encadenado, empezar con la primera pregunta y seguir para poderlo realizar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta última. En esta actividad entonces vimos prácticamente lo de las 5 semanas que nosotros hemos venido trabajando. La primera semana trabajamos lo del uso del número como una medida. Trabajamos la parte de las operaciones, viendo operaciones aditivas y multiplicativas, números racionales en lo que trabajamos las representaciones, significado y las operaciones, teniendo en cuenta las representaciones que tenemos, en este caso numéricamente, de los números racionales. Vimos lo de geometría plana, trabajado a partir de los polígonos. En la última semana trabajamos magnitudes y medidas, que fue pues la parte de las magnitudes que más utilizamos, longitud, superficie y capacidad, medida directa y las técnicas, una de ellas la técnica de estimación. Entonces, este era como el resumen con lo que íbamos a empezar esta semana. ¿Listo? Acá lo que decíamos, teníamos dos cuestiones, herramienta externa y cuestionario práctico. Entonces, para iniciar, quisiera escucharlos con esta primera parte. ¿Cómo les fue con esta herramienta externa? Los que ya hayan llegado obviamente hasta ahí, los que no, pues revisaremos algunas cosas. ¿Quién tuvieron alguna duda? ¿Cómo van? ¿Ya la terminaron? ¿Quisieran que retomáramos algunas de estas actividades? Entonces, esta primera que tenemos nosotros acá es la construcción del mueble. Para empezar con esta actividad que es la herramienta externa que nosotros tenemos en este caso, recuerden que tengo que enviar la primera respuesta para comenzar o iniciar con las siguientes, ¿listo? Este es el primer trabajo que ustedes tenían o que tienen que realizar acá, que es la construcción del mueble. Y la otra es el cuestionario práctico. Este cuestionario práctico, para los que van a entrar todavía, depende mucho
de que realicemos la externa. ¿Por qué? Porque acá nos preguntan acerca de lo que utilizamos en la organización de la externa. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, dudas, inquietudes, ¿alguno tiene algún comentario con respecto a esta herramienta externa? ¿Cómo les fue a los que ya la terminaron? ¿Qué tal les pareció esta última actividad de la sexta semana? ¿Quién nos quisiera comentar qué tal? ¿Cómo? Ahí es donde uno ve, ¿no? Porque ya nos evaluamos al final. Daisy nos dice, la elaboración del mueble me pareció muy difícil porque se tiene que restar o sumar el espesor y es un aspecto que no se tiene en cuenta. Digamos que acá de lo que dice Daisy es verdad. Para esta primera pregunta, de hecho, el aspecto no de esta parte del 1.5 no se tiene en cuenta, pero a medida que voy avanzando, sí tiene que tener en cuenta. Igual, si se dieron a la tarea de revisar un poquito, hay preguntas que no nos tienen la información en esa pregunta, sino nos tocaba revisar la pregunta anterior donde nos traía la respuesta que teníamos en este caso. Entonces Daisy ya nos dijo, sí, digamos que algunas preguntas a veces uno queda también como loquito de qué es lo que le están preguntando, qué es lo que están diciendo. ¿Listo? ¿Alguien más aparte de Daisy, cómo le fue en esta actividad? ¿Cuál pregunta consideran ustedes que de pronto fue la pregunta más complicada? ¿Qué les gustaría que retomáramos? ¿Les parecería que hiciéramos de pronto en este ratico las primeras a ver cómo nos va entre todos? Listo. María se dice que al principio se perdió un poco con la actividad. Bueno, entonces, mientras tanto, trabajemos esta. Me pareció que la actividad estaba chévere, dice, y creo que se puso en práctica todo lo que vimos. En algunos casos creo que usted tuvo que usar la estimación para poder contestar. Tienes toda la razón. Muchas veces, por ejemplo, esta primera pregunta estaba un poco complicado, dice Dora. Sí, es una buena experiencia. Listo, que lo lograron, dice Sandra también, con mucho esfuerzo, pues sí, era bastante, digamos que ya ponía en juego todo lo que teníamos que hacer, digámoslo de cierta manera, esta primera parte del contenido, eh, realmente el primer módulo que tenemos del curso del contenido está más enfocado al aprendizaje de nosotros como maestros, ¿no? Digamos que si hay ciertas ideas de pronto, ciertas actividades que nos muestran que nosotros podremos aplicar con nuestros chicos, los chicos en clase, ¿cierto? Hay cierta idea de ellos en ese momento para aplicarlo, pero pues realmente esta primera parte del curso, del contenido, es más dirigida para el conocimiento de nosotros como profesores para ponerlo en práctica dentro del aula. ¿Vale? De pronto lo que ustedes dicen, sí, es una actividad complicada que de pronto si yo quisiera ponerle algo similar a mis estudiantes, tendría que reformarla en cierta medida porque pues digamos que para ellos el nivel de complejidad, como hemos hablado muchas veces, depende más del contexto. Para nosotros, la actividad, si nos pareció difícil, fue cuestión también, como decía María, que realmente era más de leer, de observar y retroalimentar. Paula dice, me parece un poco complicada cuando la desarrollé, pero sería bueno que podamos resolverla en conjunto para aclarar cositas. Listo, pues y eso vamos a revisar. Lo que les digo, vamos a intentar poder revisar entre nosotros hasta donde logremos, ojalá alcancemos a revisarla toda antes de que les expliquen cómo sigue. Entonces, comencemos con esta primera parte que es como la introducción. Al principio, como nos decía Nixon, la primera pregunta prácticamente es de estimación. Nos dan las dos imágenes, la primera imagen que es la de la lámina de madera y a partir de la lámina de madera nos dicen pues que creemos que si a simple vista es probable que se pueda empezar a crear
todo con una sola lámina o necesito más láminas para poderlo hacer. Entonces, en esta primera, nos dice, a continuación encontrarás la información que necesitas para organizar los planos necesarios para construir un mueble. Tendrás que hacer uso de tus conocimientos sobre algunos temas que estuvimos estudiando durante el curso. Entonces vamos a empezar con la materia prima. Dado que todas las partes del mueble son rectangulares, ¿cuántas láminas con las dimensiones que se aprecian en la figura crees que necesitamos para construir el mueble? En ese, ¿qué consideran? ¿Cuál respuesta pusieron? ¿Por qué colocaron esa primera respuesta? Recuerden que acá solo hasta el final sabremos cómo nos fue en el resultado. Por ahora es como con estimación. ¿Qué creerían ustedes a simple vista sin que nos pongamos nosotros a realizar ningún cálculo, ninguno? ¿Cuántas láminas necesitaría? ¿Una lámina o las 3 láminas serían suficientes? ¿Qué respuesta colocaríamos en esta primera? Listo. Daisy dice que para ella 3 láminas. ¿Quién más? ¿Quién tiene otra duda? ¿Qué considerarían? Gloria también nos dice que para ella son las 3 láminas. ¿Quién más? ¿Qué colocaron? ¿Qué respuesta les dio a ustedes al finalizar? Fanny también 3. Mariluz nos dice que ella también consideraría que serían 3. Listo. 3 láminas también nos dice Liliana. Vale, entonces vamos a irnos. Dora dice que ella también creería que con una sola lámina no es posible. Listo. Entonces vámonos con las de las 3, que es la primera, digamos lo que decimos. Estimación, creemos que con las 3 láminas sería eh, suficiente porque pues digamos, quizás no se utilicen las 3 láminas, pero pues más que una consideramos que sería. Entonces ahí nos haría a nosotros la realimentación. Entonces, dentro de esta realimentación nos decía, sabemos que hacer la estimación no es una tarea fácil, lo que estamos hablando, tenemos que tener en cuenta la figura, el tamaño de las piezas, las dimensiones, tener en cuenta también las unidades de medida que ya en su momento hablábamos, en este caso de la lámina no están en la misma unidad de medida, y en el del mueble sí se considera la misma unidad de medida. ¿Listo? Como te fijaste y ahorita nos decían, no es necesario utilizar la medida del espesor de la lámina. Para realizar una estimación solo tenemos la parte externa del mueble, no sabemos si adentro hay divisiones, si hay algo diferente por trabajar. Es posible que no considerara la cantidad de material para hacer los cajones y en la parte interna del mueble. Es posible que con la cantidad de láminas de madera que seleccionaste alcances a construir el mueble y te sobre mucho material. No te preocupes si tienes muchas dudas sobre la estimación, porque a continuación la validaremos al compararla con el valor real. Entonces nos quedamos con esta primera, que es la estimación que nosotros consideramos, nos daba esta realimentación. Listo, y nos iremos a la siguiente pregunta. Listo. Si te fijas bien, algunas partes del mueble sobresalen hacia los lados. Puedes determinar el ancho de la base del mueble con los datos de la figura. Entonces nos piden este ancho, teniendo en cuenta los datos que nos está mostrando en la figura y obviamente teniendo en cuenta la imagen previa. Nos hacen 2 preguntas. Si puedo estimar el ancho de la base son 55 centímetros, ¿por qué pasa esto? El ancho de la base es de 57, ¿por qué pasa lo que sigue? ¿Cuál de las dos considerarían? ¿Qué respuesta colocaron ustedes? ¿Quién nos quiere ayudar con esta? ¿Alguno que nos quiera decir qué colocó en esta parte? Igual damos unos minuticos por lo mismo. ¿55 o 57?
Listo, varios dicen que 57, Gloria dice porque hay que tener en cuenta el espesor de la lámina y posterior a ella restarla. ¿Alguien más tiene algo que decir con respecto a ella? 57 están de acuerdo, 55. Ahí se colgó. Ok. Listo, entonces vamos a verificar. ¿Todos seguimos con la misma idea que es 57 o que es 55? Ustedes dicen que es 57. Sí tenemos en cuenta precisamente lo que ustedes están diciendo, pero nos está faltando tener en cuenta una de las medidas. Primero, como ustedes están diciendo, o como decía ahorita, Gloria, tengo que tener en cuenta el espesor de la lámina para restar. En este caso, el espesor de la lámina son 15 milímetros, que en realidad esos 15 milímetros están en centímetros, que sería 1.5. ¿Listo? Eso es el espesor que yo tengo de la lámina, que sería esta medida de esta parte de acá. Entonces, digamos que esta parte que nosotros tenemos acá, listo, esta que les voy acá a señalar, esa mediría 15 milímetros, es decir, 1.5 centímetros, pero des en cuenta que acá está sobresaliendo una parte. Milen, dime. Profe, hay también que descontar el centímetro del otro lado, del lado izquierdo. Yo Perfecto. había puesto 57, no, pero es 1.5 y el centímetro nos da 2,5. En total descuentan 5 centímetros de la lámina de 60. Entonces, digamos, el ancho va a quedar de 55 centímetros. Milen, muchas gracias. Ancho el fondo. El de la base, sí, señor. Muchísimas gracias. Eso era lo que les iba a decir y lo mismo que les está diciendo Milen. Precisamente, este pedacito es el que mide 1.5 y como ella les dijo, nos falta este pedazo de acá. Entonces yo acá, esta partecita, no se la resté y al otro lado nos dice que mide 1. En ese orden de ideas, toda esta partecita de acá, como ya dice, nos mediría 2.5, porque es el 1.5 que le señalo de azul y el 1 que señalamos de rojo, 2.5, y tengo que restárselo a ambos lados, entonces serían los 5 centímetros y como ella está diciendo, nuestra respuesta sería en este caso 55. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos esas dos medidas que teníamos que haberle restado y tener en cuenta. Gracias, Miguel. Eso era lo que teníamos que realizar. Continuamos con esta de acá. Espérenme a ver si me deja. Y les borro esto para no confundir. Listo. Entonces ya llevamos, María, lo que decía. La respuesta es 55, el 1.5 del espesor y el 1 que nos dijo Milen que teníamos que restar en esta parte. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, vamos calculando 55 centímetros es el ancho de la base. Listo, nos vamos por la siguiente. Vayanla leyendo, por favor, y vamos revisando cuál sería. Entonces, en este caso, ya nos están pidiendo que nosotros demos la medida de los espacios que tenemos en esta parte. Mariluz dice que es el de 20.5. Listo. ¿Quién más consideran que es 20.5, 21.25? Nos vamos con esa respuesta también. ¿Alguno cuando la realizó, qué resultado le dio en este caso?
Profe, una pregunta. Y Cuéntame. digamos, el total era 70, ¿cierto? O 60, es que no me acuerdo. Listo. En ese caso era 70. Listo. Todo el total que tú tienes acá para el mueble era 70, que era el que teníamos exactamente en la primera, las primeras dimensiones que nos dieron. ¿Listo? Y otra pregunta, es Señor. que yo algo entiendo. Hay que descontar 5.5 en cada espacio. Son dos Sí, señor. cajones, pero a esos dos cajones hay que descontarle 5.5, ¿cierto? Sí, señora. De los 70. Y también les descontamos los 55 centímetros que están en la parte de arriba. Sí, pero en este todavía no. Acá necesitas darle, el que tú estás haciendo es el siguiente, que ya lo revisamos. Acá solo necesitamos decir, miren, cuánto mide esta partecita de acá. ¿Listo? O sea, cuánto Pero mide el espacio 1 y el 2. esa partecita no tendría 70 en total, sino menos. Exactamente. Entonces, para acá, mira, te está diciendo, toda esta parte mide 42.5, ¿cierto? Pero tú ahorita mismo nos dijiste, es el tamaño de la puerta exactamente lo que vamos a mirar, como está diciendo Mariluz. Tú misma nos dijiste ahorita, tengo que descontar la parte de el trabajo de este espesor, que sería este de acá. Entonces, ese valor ya nosotros dijimos en algún momento que es el mismo que tiene acá, o sea, este valor de acá sería 1.5 centímetros, listo, el que nos toca descontar. Tenemos acá 42,5. Lo primero que hacemos, y precisamente como estaba diciéndonos Mariluz, es 20.5. ¿Por qué? Voy a coger ese 42 y le voy a restar el 1.5 que yo tengo acá y nos daría 41. Yo necesito saber es el valor de los espacios. Si 41 yo lo divido entre 2 me da 20.5. ¿Listo? Entonces sí es precisamente la respuesta que tiene. Acá solo lo descuento una vez porque solo es esta linecita. Ahora sí nos vamos precisamente para el que dice Milen, para que ustedes lo revisen, porque a mí también me parece que esa era una de las preguntas quizás más complicadas. Entonces 20.5, acá lo mismo. La tabla que separa las dos partes inferiores del mueble es del valor de 1.5, hacemos la resta es 41 y al hacer la división es 20.5. ¿Listo? Nos vamos por esa que es la que Miren, quería que retomáramos y sí me parece, considero yo que esta pregunta, sobre todo cuando vemos las opciones de respuesta, nos complicamos un poco. Primera idea, que ya Milen nos dijo en este caso, tengo que revisar cuánto es la medida del valor que yo tengo acá. ¿Listo? En la primera partecita nosotros nos decía que el valor o la medida que nosotros teníamos en este lado era de 70 centímetros. Entonces, a mí en este caso, ¿qué me está preguntando? Ya sabemos nosotros, por la anterior, que la base tenía 55 centímetros. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular correctamente la altura? Ya sé cuánto es esta parte, me falta esta de acá. Listo, Milen. Esta era la que tú nos estabas diciendo. ¿Vas a añadir en esta algo? No, déjame que la estoy. Listo. Dale tranquilos, yo les doy ahí tiempito y ya la revisamos entonces entre todos. Profe, ahí esa partecita, digamos, ese intervalo es de menos de 5.5, porque la medida, digamos, entre el cajón y la base es menor. No va a tener 5.5, sino menos. Listo, sí, señora. Exactamente, eso es primero. Y mira, no necesitaste hacer ningún cálculo. Con la sola estimación dijiste, esto es más pequeño, entonces debe ser menor que este valor. Entonces lo que tú dices, solo haciéndolo por estimación, para ti sería el resultado que dice 5 centímetros. ¿Sí, Milen? Sí, señora. Listo, perfecto. Esa es. Vamos a revisar por qué, porque hay ciertas cosas que yo creo que le generó en el momento del procedimiento. Revisemos los dos procedimientos. Listo.
Primero calculamos la quinta parte de 70 centímetros. Esa quinta parte de 70 centímetros. ¿Alguno tiene idea de por qué calculamos esa quinta parte? ¿Sabe de dónde sacó esa quinta parte? Retomamos la parte de por qué salió. Profe, la quinta parte es de la suma de los lados que se descontaron, digamos, de lo de la lámina y el centímetro que se descontó. Habíamos dicho que era 2.5 y 2.5 son 5 centímetros que se está descontando del mueble. Listo, sí, esa es una buena idea, quitar la quinta parte, precisamente lo que tú estás diciendo. Por eso, pues, como es la quinta parte del mueble, lo dividimos entre 5 para poder saber qué nos hace falta. Nos hace falta precisamente este valor de acá, ¿cierto? Aparte, para poder encontrar el valor de todo completo, nos hace falta también este pedacito porque nosotros no sabemos cuánto mide esta parte de acá. Precisamente por saber cuánto mide esta parte que le señalo en rojo, para eso sacamos la quinta parte, porque yo simplemente, como hemos hablado, como está diciéndonos también Milena, ya ustedes se dan cuenta, ya les explico bien. Este pedacito de acá nosotros ya sabemos cuánto es, porque es el espesor de la tabla y ya venimos nosotros hablando que precisamente el espesor de la tabla era 1.5 centímetros. Entonces ya tenemos acá precisamente qué es lo que vamos nosotros en este caso a restar, ¿vale? Tenemos todas estas medidas, pero a los 70 centímetros yo tengo que restarles esta parte de acá, que es la que nosotros no conocemos. Una de las formas de hacerlo es, como nos dijo Milena en este caso, que es restarle los 5 que nos había dado anteriormente. Otra de las formas, les voy a decir, ustedes en algún momento, si recuerdan, para encontrar algunas áreas de algunas figuras o algunos espacios de algunas figuras, nosotros utilizamos la superposición, ¿cierto? La superposición de alguna figura en sí. Por esa parte también lo podemos realizar. Yo no sé, o esta partecita que tenemos acá, que les voy a señalar de otro color, este pedacito que ya dijimos de acá, yo sé que de medida, perdón que no dibujo, del largo, digámoslo así, este tiene los 55, pero este es el que queremos nosotros saber cuánto mide. Una de las formas que es, voy a superponer esta parte en toda mi tabla y de esa manera al superponerla me salen los 5 pedazos, ¿listo? Si yo superpongo, digamos que lo voy a superponer acá, vean, este sería mi segundo espacio, ¿listo? Vuelvo y la superpongo, sería este que sería el tercero, y al superponerla en esta parte de acá, me daría el cuarto y el quinto, ¿listo? Por eso es que nosotros hacemos, bueno, ahí más o menos la superposición de ese pedazo son 5 partes, ¿listo? Entonces, por eso es que los 70 lo vamos a dividir en 5, para saber pues cuántas veces se repite dentro del mueble. La otra idea es restar los espesores, como decía en este momento Milen, para encontrar, ¿listo? Al hacer esa resta, nos dio, perdón, esa división que sería los 70 dividido en los 5 pedacitos que más o menos les dibujé, nos daría 14, o sea que esta parte de acá en realidad nos mediría 14 centímetros, ya con esos valores, 14, el 5,5, lo de las puertas 20.5, 1.5 y 20.5, hacemos nosotros la operación de los resultados que nos pueden dar en ese caso, y nos da 65, y como ya sabíamos el total por la primera imagen, si no estoy mal, era 70, entonces por eso nos da 5 centímetros, ¿listo? Entonces esa es como la idea. ¿Vale? Entonces, preciso, esa es, digamos, la forma que nosotros utilizamos larga en ese sentido. La otra forma muy bien, como hizo Milen, simplemente haciéndolo por estimación, como dijimos desde el principio, bueno, esta área se ve más pequeña que esta, entonces debe medir menos. ¿Y cuál es el resultado menor? Pues el que tenga 5 centímetros. Listo. Entonces, nos borramos y revisemos alguna otra de las que ya tenemos acá. Entonces recuerden, en este caso son 5 centímetros.
igual acá abajo nos da algo, la quinta parte del mueble se obtiene pues al hacer la división, nos dice que por ejemplo hagamos las restas, también lo mismo, 65 centímetros, y para determinar hacemos la resta entre el total y los 55 y nos da 5 centímetros, ¿vale? Hagámosle con esta siguiente, a ver cómo nos va. Creo que esa pregunta anterior era una de las más larguitas y complicadas en este caso. Entonces, bueno, esta nos dice, ¿cuál es la medida del largo de la base del mueble? Las líneas discontinuas en la figura corresponden al lugar de la caja y de la tabla de centro. Entonces, ahora acá otra vez, volvemos. Nos dan los 49 centímetros que tenemos acá. ¿Cuál resultado nos daría en este caso? 47.5 o 46. Listo, Mariluz nos dice que 47.5. Julie también 47.5. Perfecto. Creo que acá nosotros no tenemos mayor duda porque ya explicamos anteriormente. Si se dan cuenta, el largo de la base coincide en esta partecita. Y acá ya habíamos dicho nosotros que tenemos el 1 que está por fuera, que sería el 1 que estamos haciendo resta acá, y el espesor de la tabla que se muestra en la línea punteada, que es 1.5. Ya habíamos dicho en el anterior, eso nos daba 2.5, entonces en realidad lo que hacemos es restar el valor a este largo total de los 50, le vamos a restar ese pedacito que tenemos ahí. Entonces, perfecto, nos dio 47. Y lo mismo acá nos explica precisamente lo que estamos nosotros hablando en este momento. Restarle, estas medidas son el centímetro de la parte superior y el 1.5 del ancho que tenemos acá, pues de las puertas que ha sido el mismo pues del espesor que tenemos de nuestra lámina. Perfecto. Listo, vámonos para los cajones. Entonces, igual, observa la figura teniendo en cuenta que la capacidad de un cuerpo está determinada por lo que puede contener y que para calcularla en general hacemos la multiplicación de las medidas de las 3 dimensiones. ¿Cuál es la capacidad del cajón del mueble? ¿Cuánto les dio a ustedes en este caso? Listo, Julie dice que es 19. ¿Quién más? ¿Quién nos quisiera compartir por qué creen que es 19? Si lo hicieron, lo mismo. No es necesario realizar de pronto la multiplicación, también por estimación, por medida uno lo puede realizar. Mariluz dice que es el 6. En los 6.622. Listo, Mariluz dice que haciendo largo por ancho y por alto. ¿Quién más? ¿Quién consideraría? ¿Quién nos dice por qué les daría este valor? También nos dice que 6.622. Listo. Entonces vamos primero a tener como nuestras dimensiones. Entonces hagámoslo acá en la anotación para saber qué dimensiones tenemos. Entonces primero tenemos el alto del cajón, que en este caso, les coloco otro color porque ese no se ve muy bien. El alto del cajón, que en este caso nos está diciendo que son los 11 centímetros. Luego tendríamos el largo del cajón, ¿cierto? Que es el que nos está diciendo que 43 centímetros. Y nos faltaría el ancho. ¿Listo? Si ustedes recuerdan anteriormente, creo que por ahí en la tercera pregunta que teníamos, en esa tercera pregunta nos daba para las puertas cuál era el ancho de esa puerta y era 55 centímetros. ¿Listo? Ya tenemos nuestras dimensiones listas, eso es lo que mide cada uno.
pero sí precisamente vamos a tener acá, como está diciendo Julie, muy bien, Julie, lo que tenemos también que verificar es el espesor. Yo ahí solo puse las medidas que nosotros tenemos. ¿Cuál es el alto, cuál es el largo y cuál es el ancho de ese cajón? El ancho del cajón no nos lo estaban dando en este caso, pero ya anteriormente no lo habían dado, que era precisamente como estamos nosotros diciendo acá. La medida que nos hacía falta era la medida de aquí. Ay, perdón, porque ya me torcí, pero bueno, esta medida que tenemos nosotros acá no me la estaban dando, ¿listo? Y esa es la que teníamos 55 centímetros, porque pues ya anteriormente en uno de los puntos nos habían dicho que esto era 55 centímetros. Listo, tenemos la primera parte, preciso. Vamos a continuar como nos estaba diciendo. En este caso, que debíamos realizar como nos dijo Julie. Voy a hacer la resta. ¿Listo? Entonces, tengo que restarle a cada uno lo que tiene de espesor. ¿Listo? Los 11 centímetros. Entonces, a esos 11 centímetros simplemente le voy a restar el 1.5. ¿Listo? ¿Por qué le voy a restar 1.5? Porque esos 1.5 son del que se va a unir acá en la partecita de abajo, que es el espesor de la tabla que está por debajo. ¿Listo? Entonces, este de acá que les puse en azul es este 1.5 que yo le voy a restar. ¿Listo? Al hacer esto, pues nos va a quedar 9.5 como esa medida que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta parte de acá. Precisamente, entonces nos va a dar 9,5, perdón, 9,5 centímetros esta partecita de este lado. Lo mismo voy a hacer con los 43. Los 43 tengo que restarles dos partes, ¿cierto? Si nos damos cuenta. 43 tendría que restarle el 1.5 de esta tabla y el 1.5 de esta tabla, es decir, los 3 centímetros, nos daría en este caso este valor 40 de largo. Entonces, este de acá ya ustedes saben por qué, pero en realidad se nos quedó convertido en 40 centímetros. Y lo mismo al ancho, yo le vuelvo a tomar la medida, tengo que restarle el 1.5 acá y el 1.5 acá, que sería otra vez como estamos hablando los 3 centímetros, entonces acá en realidad nos quedarían 52 centímetros, ¿listo? Al hacer como nos están diciendo ahí, utilizando la fórmula, al hacer la multiplicación de esos 3, efectivamente nos da 19.760 centímetros cúbicos, ¿listo? Entonces, muy bien a los que dijeron en esa parte, ya sabemos un poco de dónde era, recuerden que eso uno tiene que irle restando y tener esta imagen sobre todo súper clara para el que sigue. Exactamente, precisamente lo que tú estás diciendo, algo de las medidas que se puede hacer, exacto, todo el tiempo. Ten en cuenta que es algo curioso. Desde el principio, en la primera yo no utilicé el espesor de la tabla para nada, ¿no? Y a partir de ahí nosotros creeríamos que no, pero dense en cuenta que la segunda pregunta para adelante, en todas, no hay ninguna que hemos quedado sin revisar cuánto era el espesor. Listo, entonces, muy bien, acá ustedes le damos en enviar. Profe, lo que pasa es que Señora. cuando, digamos, cuando uno va a comprar un mueble tiene que tener en cuenta eso, el espesor que va a ocupar y el espacio que se necesita, porque muchas veces uno lleva una medida, pero no calcula. Entonces el carpintero, el ebanista te dice, no, es que tenemos que descontarle tantos centímetros a tal por el espesor de las tablas o entre cada entrepaño va un descuento de medidas. Uno pues no tiene en cuenta eso, pero va aprendiendo. Exactamente, tienes toda la razón. Y miren que es algo que le pasa mucho también a los chicos. ¿No les ha pasado a ustedes que muchas veces los chicos cuando ustedes le entregan algo plano y les dicen, ármenme tal figura a partir de su base plana? Cuando ellos la hacen en tercera dimensión y unen sus partes, les pasa lo mismo porque muchas veces ellos, como tú estás diciendo,
Uno tampoco, no tienen en cuenta que ese pedacito quizás se le doblaba, entonces al pegarlo ya no les va a dar lo mismo. Entonces siempre con los desarrollos planos, lo que tú estás diciendo, uno la ve plana y cree que no tiene que utilizar nada del grosor. Y mira, ya a medida que uno va resolviendo, sí lo tiene que utilizar. Y exacto, es ponerse pronto más en práctica, miren, qué buena idea de hacerlo algo en la vida. Dice uno, bueno, si yo lo hubiera tenido el mueble en mi casa, ¿qué hubiera hecho? Quizás hasta alguno abrió el cajón y miró un mueble en la casa similar y diría, bueno, uy, vean, yo no tuve en cuenta, claro, con razón tal cosa. ¿Y listo? Entonces, ya nos quedarían las otras dos preguntitas que tenemos acá. Vamos a revisar rápidamente para que ya en un momento entren y les puedan decir cómo es que tenemos que resolver. Esta parte que tenemos acá, queremos cubrir y forrar precisamente el cajón. Entonces, para forrar ese cajón, tenemos que tener en cuenta el área que tenemos ahí o la superficie. Igual, para eso tendríamos que tener dos medidas. Dice, ¿sería suficiente una lámina de papel de 53 centímetros por 41? Entonces, ¿sí o no? ¿Qué considerarían ustedes ahí? Y Mariluz dice que sí. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 51 por 41, 53. Listo, Mariluz, muy bien. También se le resta el espesor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta medida de 55 en realidad no era 55, sino era 52 en el anterior ejercicio? Entonces, precisamente, ya como este último, este que yo tengo acá, en realidad va a ser 52 centímetros. Y este de 43 dijimos que también le restábamos estos dos pedacitos que les estoy señalando. Entonces, en realidad, este no era de 43, sino habíamos dicho que quedaba 40 centímetros. Al hacer precisamente la operación como ustedes lo están realizando, muy bien Catalina, es eso, el área del cajón es de 52 por 40, al encontrar ese valor nos da este de sí, listo, entonces este valor de acá nos da menor al del 53 por 41 y listo. Precisamente acá nos explican, hacemos la resta de los espesores de anterior y se alcanza porque la superficie del papel que nos dan es 2173 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, perfecto. Tener en cuenta otra vez lo mismo, nuestro espesor. Y ya para este último, mientras tanto, lo que vamos a hacer, precisamente ya no les voy a molestar tanto con la pregunta, sino precisamente los que ya llegaron hasta esta de acá, se dieron cuenta cuando uno le pone la respuesta cómo sale de chévere la imagen que nos muestra cómo debería cuadrar en esta parte. Entonces, lo mismo. ¿Es posible que quepan las 18 piezas del mueble? O sea, la idea es, ¿caben todas las piezas en la lámina que nosotros habíamos dicho o no caben en la lámina o cómo sería en este caso? Listo, entonces tenemos acá nuestras dos opciones. Es posible que las 18 piezas del mueble no se puedan organizar en una lámina de madera. Es la primera idea que tenemos ahí. Y en la otra dice que si sumamos las piezas del mueble, sí va a dar, entonces sí se puede en esa lámina. ¿Vale? ¿Qué respuesta colocaron ustedes ahí? ¿Sí era posible? ¿No era posible? ¿Cuál era la medida de la lámina? ¿Era 1,20 por 2,45, profe? Ya te digo, la medida de la lámina era 1,20 por 2,15. Listo. Dora dice que ella creería que no es posible.
Entonces, esta no se puede organizar en una sola lámina, dice ella. Ya a simple vista igual nosotros habíamos dicho que no se podía, ¿no? Ya nosotros dijimos no se puede porque pues creemos que no van a caber ahí con la sola estimación. Mariluz dice que tampoco. Bueno, acá les dice 215 por 120, que es la que tenemos, y en total, listo. Les voy a mostrar esto ya para que terminemos acá. Listo. Vean. Precisamente ellos hacen algo que yo les mostré a ustedes ahorita y era superponer cada una de las partecitas dentro de la lámina. Aparentemente, si yo comparo las áreas va a caber, pero des en cuenta que estos espacios que yo tengo acá no me van a generar estas tres que quedaron sueltas. ¿Listo? Entonces, es precisamente eso. Puede que haciéndolo por medidas nos vaya a coincidir, pero al hacerlo ya real de que quepan las piezas, el espacio que sobra puede que me genere el área de las tres de abajo, pero no me va a quedar de la forma que yo las necesito. ¿Listo? Y con eso ya damos, esta era nuestra última preguntita. ¿Listo? Para que espero los que hasta ahora la están empezando a realizar o los que ya la están realizando hayamos podido aclarar dudas con respecto a esto. Entonces, ya la otra parte pues del cuestionario, vamos a revisar esa partecita mientras ya, este era el otro que teníamos, es el cuestionario que nos dejaron, ya precisamente este cuestionario es que ustedes empiecen a responder con lo que hicimos ahorita, ¿listo? ¿Qué unidades de medida estoy utilizando? Si es estándar o no estándar, recordando pues qué es lo que hablamos de estándar, qué hablamos si hablamos de la masa del mueble o estamos hablando de la capacidad del mueble o de los cajones, qué tipo de magnitudes estoy trabajando ahí, las estimaciones y la parte pues que vimos en algún caso de los polinomios, ¿listo? Es como la idea que tenemos nosotros acá en este caso, ¿listo? Entonces, ya finalizando para esperar que nos den la información al respecto, ¿alguien quisiera agregar algo más? ¿Qué tal les pareció a ustedes esta actividad? ¿Quedó claro con lo que acabamos de revisar por qué dan ese tipo de preguntas? ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a esto? Listo, entonces le damos paso. Carlos, ya puedes empezar, ya terminamos como con las dudas y lo que teníamos, entonces ya puedes dar inicio al tema del siguiente curso. Listo, perfecto, muchas gracias. Inclusive, dame un Ay, qué pena. momento, activo mi cámara. Listo, tranquila. Sigue, A ¿quién mí no me va a parece, preguntar algo? Milen, cuéntanos. a mí no me aparece la construcción de muebles, o sea, me parece la herramienta externa de calificación, la lectura, el cuestionario práctico, pero la construcción de mueble no me salió. O sea, la que estábamos haciendo ahorita, esta de la herramienta no te sale, es la primera herramienta externa. No, ya la miro, Listo, ya, revisas la primera que ya la te sale. encontré. Listo.